Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 25. Lucas, capítulo 22. Juan, capítulo 18. Lección asignada del 12 al 18 de junio de 2023, titulado No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta semana dedique el tiempo necesario a leer Lucas, capítulo 22, y Juan, capítulo 18. Medite y ore acerca de lo que se lee. El hacerlo le brindará al Espíritu la oportunidad de testificar a su corazón que las Escrituras son verdaderas. Anote sus impresiones a continuación. Solamente hubo 3 testigos terrenales del sufrimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní, y estuvieron dormidos la mayor parte del tiempo. En aquel jardín y luego en la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados, los dolores y los sufrimientos de cada persona que haya vivido, aunque casi nadie de los que vivían en ese momento supieran lo que estaba pasando. Los acontecimientos más importantes de la eternidad suelen ocurrir sin recibir mucha atención del mundo. Pero Dios, el Padre, lo sabía. Él escuchó las súplicas de su fiel Hijo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Así dice la Escritura. Aunque nosotros no estuvimos presentes para atestiguar ese acto de altruismo y sumisión, somos testigos de la expiación de Jesucristo. Cada vez que nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados, cada vez que sentimos el poder fortalecedor del Salvador, podemos testificar de lo que ocurrió en el jardín de Getsemaní. Como subtítulo: La conversión es un proceso continuo. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 22, los versículos del 31 al 34, así como también del 54 al 62, y Juan, capítulo 18, los versículos del 17 al 27. A continuación se leerá Lucas, capítulo 22, los versículos del 31 al 34, así como también del 54 al 62, que dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y apresándole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio del patio, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «Este estaba con él». Entonces él lo negó, diciendo: «Mujer, no le conozco». Y un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Y como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho:
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A continuación se leerá Juan, capítulo 18, los versículos del 17 al 27, que dicen lo siguiente. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban de pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro de pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Piensa en las experiencias que Pedro tuvo con el Salvador, los milagros que presenció y la doctrina que aprendió. Medita a continuación. ¿Por qué el Salvador le diría, tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos? Medite brevemente. Mientras reflexiona en ello, quizá le resulte de provecho considerar lo que el elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó acerca de la diferencia entre tener un testimonio y estar verdaderamente convertido. Para ello, a continuación escucharemos el mensaje Convertidos al Señor, por el elder David Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2012, el cual escucharemos a continuación. Mi mensaje se centra en la relación que existe entre recibir un testimonio de que Jesús es el Cristo y llegar a convertirse a Él y a su Evangelio. Normalmente, los temas del testimonio y de la conversión los tratamos de forma separada e independiente. Sin embargo, adquirimos una valiosa perspectiva y una mayor convicción espiritual al considerar juntos estos dos temas importantes. Ruego que el Espíritu Santo nos instruya y edifique a cada uno. Del ministerio del apóstol Pablo podemos aprender mucho sobre el testimonio y la conversión. Cuando Jesús llegó a las costas de Cesarea de Filipo, hizo una penetrante pregunta a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió enseguida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal como se manifiesta en la respuesta de Pedro y la instrucción del Salvador, un testimonio es el conocimiento personal de la verdad espiritual que se obtiene por medio de la revelación. Un testimonio es un don de Dios y está al alcance de todos sus hijos. Cualquier persona que busque sinceramente la verdad puede obtener un testimonio al ejercitar un poco de fe en Jesucristo
para experimentar y poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, para someterse al influjo del Santo Espíritu y despertar en cuanto a Dios. El testimonio proporciona mayor responsabilidad personal y es una fuente de propósito, seguridad y gozo. Para procurar y obtener un testimonio de la verdad espiritual, es necesario pedir, buscar y llamar con un corazón sincero, con verdadera intención y con fe en el Salvador. Los componentes primordiales de un testimonio son saber que el Padre Celestial vive y nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra en estos últimos días. Mientras el Salvador enseñaba a sus discípulos durante la última cena, le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Es interesante notar que este poderoso apóstol había hablado y caminado con el Maestro, había presenciado muchos milagros y tenía un firme testimonio de la divinidad del Salvador. Sin embargo, incluso Pedro necesitaba instrucción adicional de Jesús sobre el poder del Espíritu Santo para convertir y santificar, y la obligación que él tenía de servir fielmente. La esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar la voluntad de Dios y ajustarse a ella, e incluye el compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. La conversión es una expansión, una profundización y una ampliación de la estructura básica del testimonio. Es el resultado de la revelación de Dios, acompañado del arrepentimiento, de la obediencia y de las diligencias personales. Cualquier persona que sinceramente busque la verdad puede llegar a convertirse al experimentar el gran cambio en el corazón y al nacer espiritualmente de Dios. Cuando honramos las ordenanzas y los convenios de salvación y exaltación, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos hasta el fin. Llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Hermanos y hermanas, la conversión es una ofrenda de amor y lealtad de nosotros mismos, que damos a Dios en gratitud por el don del testimonio. El libro de Mormón está repleto de relatos inspiradores de conversión. Amalequí, un descendiente de Jacob, declaró: «Quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda». Saber mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo es importante y necesario. Sin embargo, el venir a Él de verdad y ofrecerle nuestras almas como ofrenda requiere mucho más que simplemente saber. La conversión exige todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente y fuerza. El pueblo del rey Benjamín respondió a sus enseñanzas al exclamar: «Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad, por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente». El aceptar esas palabras, obtener un testimonio de su veracidad y ejercitar la fe en Cristo, produjo un potente cambio en sus corazones y una firme determinación a progresar y ser mejores. En el libro de Lamán se describe a los lamanitas convertidos como personas que se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios. Y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Como se destaca en estos ejemplos, las características claves relacionadas con la conversión son experimentar un potente cambio en nuestro corazón,
tener la disposición de hacer lo bueno continuamente, seguir adelante en la senda del deber, andar con circunspección delante de Dios, guardar los mandamientos y servir con infatigable diligencia. Queda muy claro que estas fieles almas estaban profundamente dedicadas al Señor y a sus enseñanzas. La mayoría de las veces, la conversión es un proceso constante y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia potente o dramática. Línea por línea y precepto por precepto, de manera gradual y casi imperceptible, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones entran en sintonía con la voluntad de Dios. La conversión al Señor requiere perseverancia, así como paciencia. Samuel el lamanita señaló 5 elementos básicos para convertirse al Señor. 1. Creer en las enseñanzas y profecías de los santos profetas según están registradas en las Escrituras. 2. Ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. 3. Arrepentirse. 4. Experimentar un potente cambio de corazón. Y 5. Llegar a ser firmes e inmutables en la fe. Ese es el modelo que conduce a la conversión. El testimonio es el comienzo de la conversión y el requisito para que continúe. El testimonio es un punto de partida y no el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio solo no es ni será suficiente para protegernos en la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días. El testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que precisamos. Algunos miembros de la Iglesia que tienen un testimonio han flaqueado y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos a los que se enfrentaron. Una lección importante sobre el vínculo que existe entre el testimonio y la conversión es evidente en la obra misional de los hijos de Mosía. Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios. Y estos son los que fueron convertidos al Señor. En estos versículos se describen 2 elementos importantes. 1, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y 2, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, o a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divinidad y doctrina. Y nunca se desviaron. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas.
El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Ahora quiero analizar una de las muchas interpretaciones posibles de la parábola de las 10 vírgenes, a fin de destacar la relación que existe entre el testimonio y la conversión. 10 vírgenes, 5 que fueron prudentes y 5 insensatas, tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. Por favor, consideren las lámparas que usaron las vírgenes como la lámpara del testimonio. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas del testimonio, pero no llevaron consigo aceite. Consideren que el aceite es el aceite de la conversión. Mas las prudentes tomaron aceite de conversión en sus vasijas, juntamente con sus lámparas del testimonio, y tardándose el novio, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas del testimonio. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, sí, el aceite de la conversión, porque nuestras lámparas del testimonio están débiles y se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». ¿Fueron egoístas las 5 vírgenes prudentes por no estar dispuestas a compartir, o indicaban correctamente que el aceite de la conversión no se puede pedir prestado? ¿Puede darse a otra persona la fortaleza espiritual que proviene de la obediencia constante a los mandamientos? ¿Puede transmitirse a la persona que lo necesita el conocimiento que se obtiene al estudiar con diligencia y meditar las Escrituras? ¿O puede que la paz que le brinda el Evangelio al fiel santo de los últimos días transferirse a la persona que esté pasando adversidades o grandes desafíos? La respuesta clara a cada una de estas preguntas es no. Como apropiadamente lo recalcaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para uno mismo. Esas mujeres inspiradas no describían una transacción de negocios, más bien recalcaban la responsabilidad individual que tenemos de mantener viva la lámpara de nuestro testimonio y de obtener una provisión suficiente del aceite de la conversión. Este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, línea por línea, precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. No hay atajos. No es posible la preparación a último minuto. Por lo tanto, sed fieles orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Prometo que al llegar a un conocimiento de la verdad y convertirnos al Señor, permaneceremos firmes e inmutables y nunca nos desviaremos. De buena gana abandonaremos las armas de nuestra rebelión. Seremos bendecidos con la luz brillante de nuestras lámparas del testimonio y con una provisión suficiente del aceite de la conversión. Y a medida que cada uno de nosotros esté más plenamente convertido, fortaleceremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros colegas. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al leer sobre las experiencias de Pedro, que se encuentran registradas en los versículos que ya leímos en este bloque de lectura, piense en su propia conversión y medite a continuación. ¿Alguna vez se ha sentido usted tan consagrado que, al igual que Pedro, estaba dispuesto a ir con el Salvador aún a la cárcel y a la muerte? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué esos sentimientos se apagan a veces? Medite brevemente. Cabe mencionar que hay oportunidades diarias de negar o de testificar del Salvador. Medite a continuación. ¿Qué hará usted para ser testigo diario de Él? Medite nuevamente.
Ahora medite. ¿Qué otras lecciones aprende usted de la experiencia de Pedro? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuar leyendo el Nuevo Testamento se limita a buscar señales de la conversión continua de Pedro. Note además que aceptó el mandato del Señor de fortalecer a sus hermanos. Como prueba de ello, a continuación se leerá Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y mientras el cojo que había sido sanado seguía aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres
diciendo a Abraham: «Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A continuación se leerá Hechos, capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes, y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del concilio, y deliberaban entre sí, diciendo: «¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre». Y llamándolos, les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces los amenazaron y los dejaron ir, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pues el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se han amotinado las naciones y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se reunieron unánimes contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con toda osadía hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con osadía. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y había abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles llamaban con el sobrenombre de Bernabé, que interpretado es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Para concluir este bloque de lectura, a continuación se leerá en Marcos capítulo 14, los versículos del 27 al 31, que dicen lo siguiente. Y llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y llevó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, y dijo las mismas palabras. Y al volver, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca. Como subtítulo: El Salvador sufrió por mí en Getsemaní. Esto es correspondiente a Lucas, capítulo 22, los versículos del 39 al 46, que dicen lo siguiente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
El presidente Russell M. Nelson nos invitó a dedicar tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, al declarar lo siguiente: cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Elegimos tener fe en Él y seguirlo. Esto es un fragmento del mensaje "Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida". Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2017. Se le invita a pensar en lo que hará para aceptar usted la invitación del presidente Nelson. Podría comenzar meditando con espíritu de oración en el sufrimiento del Salvador en Getsemaní, tal como se describe en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, y escribir las impresiones y preguntas que vengan a la mente de usted. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Fin de estudiar con mayor profundidad sobre el Salvador y su expiación, podría escudriñar otros pasajes de las Escrituras en busca de respuestas a preguntas como las que se sugerirán a continuación. La primera pregunta es la siguiente: ¿por qué era necesaria la expiación del Salvador? A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 5 al 10 y del 17 al 26, que dicen lo siguiente: Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres, y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en Él serán salvos. Y por motivo de la intercesión hecha por todos, todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Por tanto, los fines de la ley que el Santo ha dado, para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado, para cumplir los fines de la expiación. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo: come del fruto prohibido y no morirás.
sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 5 al 26, que dicen lo siguiente. Sí, yo sé que sabéis que Él se manifestará en la carne a los de Jerusalén, de donde vinimos, porque es propio que sea entre ellos. Pues conviene que el gran Creador se deje someter al hombre en la carne, y muera por todos los hombres, a fin de que todos los hombres queden sujetos a Él. Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres, para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección. Y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino a causa de la transgresión. Y por haber caído el hombre, fue desterrado de la presencia del Señor. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato.
y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos. Y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa, y nuestra impureza, y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel. Y entonces viene el juicio, y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Y tan cierto como vive el Señor, porque el Señor Dios lo ha dicho, y es su palabra eterna que no puede dejar de ser, aquellos que son justos serán justos todavía, y los que son inmundos serán inmundos todavía. Por lo tanto, los inmundos son el diablo y sus ángeles, e irán al fuego eterno, preparado para ellos, y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás y no tiene fin. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras, y han salido de su boca, y su ley se debe cumplir. Mas he aquí, los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo, el diablo y muerte e infierno, y de ese lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz, porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre.
teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados. Pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Por tanto, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno y del diablo, y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 34, los versículos del 8 al 16, que dicen lo siguiente. Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho, porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido. Sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés, sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así, Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 42, los versículos del 9 al 26, que dicen lo siguiente. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual.
Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio, sí, este estado preparatorio. Porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída, y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podría pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendrían derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo. Pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así, nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo. Y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Ahora medite. Basado en estos versículos que acabamos de leer, medite por qué era necesaria la expiación del Salvador. Medite brevemente. La siguiente pregunta en la cual meditaremos al estudiar los siguientes pasajes de las Escrituras es la siguiente. ¿Qué experimentó el Salvador mientras sufría? Para ello, a continuación se leerá en Isaías, capítulo 53, los versículos del 3 al 5,
que dicen lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 7, donde se menciona: y he aquí, sufría tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 11 al 13, que dice lo siguiente: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte, que sujetan a su pueblo. Y las debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 19, los versículos del 16 al 19, que dice lo siguiente: porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Basado en estos versículos que acabamos de leer, medite a continuación. ¿Qué experimentó el Salvador mientras él sufría? Medite nuevamente. La siguiente pregunta, la cual reflexionaremos después de leer estos versículos que vamos a leer a continuación, es la siguiente: ¿cómo influye el sufrimiento de Cristo en mi vida? Para ello, a continuación se leerá Juan, capítulo 10, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente: el ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora leeremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Ahora leeremos en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 7, donde se menciona: Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 34, el versículo 31, donde se menciona: Sí, quisiera que vinieseis, y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 10, los versículos del 32 al 34, que dicen lo siguiente: Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro corazón, poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre, para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Concerniente a esta pregunta, también se recomienda estudiar el mensaje Fortalecidos por la expiación de Jesucristo, por el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. La certeza que tenemos es la carga de la muerte y del pecado. La expiación de Jesucristo compensa esos dos aspectos seguros de la vida terrenal. Sin embargo, además de la muerte y del pecado, afrontamos muchos otros desafíos a lo largo de la vida mortal. Gracias a esa misma expiación, nuestro Salvador puede proporcionarnos la fortaleza necesaria para superar esos desafíos terrenales. Ese es mi tema hoy. La mayoría de los relatos de las Escrituras sobre la expiación hablan de que el Salvador rompió las ligaduras de la muerte y sufrió por nuestros pecados. En su sermón registrado en el Libro de Mormón, Alma enseñó esos principios fundamentales, pero además nos proporcionó las declaraciones más claras de las Escrituras de que el Salvador también sufrió los dolores, las enfermedades y los padecimientos de todo su pueblo. Alma describió esa parte de la expiación del Salvador diciendo: y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se pueda cumplir la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Piensen en eso. En la expiación, el Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Como explicó el presidente Boyd K. Packer, y cito: Él no tenía ninguna deuda que pagar, no había cometido ningún mal. No obstante, la suma de toda la culpa, la tristeza y el pesar, el dolor y la humillación, todos los tormentos mentales, emocionales y físicos que el hombre ha conocido, todo lo sufrió Él. ¿Por qué sufrió Él esos desafíos terrenales de toda clase? Alma explicó también: y sus enfermedades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos.
Por ejemplo, el apóstol Pablo declaró que gracias a que el Salvador padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De forma similar, el presidente James E. Faust enseñó: dado que el Salvador ha padecido todo lo imaginable que nosotros podemos sentir o experimentar, Él puede ayudar a los débiles a fortalecerse. Nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales según la carne, a fin de que, según la carne, supiera cómo socorrer, lo cual significa prestar auxilio o ayuda a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. Aunque la enseñanza de Alma en el capítulo 7 constituye la más clara de todos los pasajes de las Escrituras, en cuanto a ese poder fundamental de la expiación, también se enseña sobre ella en todas las Escrituras. Al principio de su ministerio, Jesús explicó que Él fue enviado a sanar los quebrantados de corazón. En la Biblia leemos a menudo que Él sanaba al pueblo de sus enfermedades. En el libro de Mormón está registrado que Él sanó a todos los que padecían cualquier aflicción. En el Evangelio según Mateo se explica que Jesús sanaba al pueblo para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías enseñó que el Mesías llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías también enseñó sobre cómo Él nos fortalece. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Es por eso que cantamos: pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis, y fuerza, y vida, y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Al referirse a algunos de sus propios desafíos de la vida mortal, el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Así vemos que gracias a su expiación, el Salvador tiene el poder de socorrer, de ayudar en cada dolor y aflicción de la vida terrenal. A veces su poder sana una dolencia, pero las Escrituras y nuestras experiencias nos enseñan que a veces Él nos socorre o nos ayuda, dándonos la fuerza o la paciencia para soportar nuestras dolencias. ¿Cuáles son esos dolores, aflicciones y enfermedades mortales que nuestro Salvador sintió y sufrió? Tarde o temprano, todos sufrimos dolores, aflicciones y enfermedades, aparte de lo que sufrimos a causa de nuestros pecados. La vida terrenal está llena de problemas, dolores y sufrimientos. Nosotros y nuestros seres queridos padecemos enfermedades. En algún momento todos sentimos dolor a raíz de lesiones traumáticas o de otras dificultades de carácter físico o mental. Todos sufrimos y lamentamos la muerte de un ser querido. Todos enfrentamos el fracaso en las responsabilidades personales, las relaciones familiares o en los empleos. Si un cónyuge o un hijo rechaza lo que sabemos que es cierto y se aleja del camino de la rectitud, sentimos un dolor particularmente estresante, igual que el del padre del hijo pródigo en la memorable parábola de Jesús. Como declaró el salmista, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le libra Jehová.
Así, nuestros himnos contienen esta promesa verdadera: no hay pesar en la tierra que el cielo no pueda curar. Lo que nos cura es nuestro Salvador y la expiación. Para los adolescentes, la sensación de rechazo es particularmente dolorosa cuando otros jóvenes parecen gozar de relaciones y actividades felices y de forma deliberada los excluyen. Los prejuicios raciales y étnicos causan otro tipo de rechazos dolorosos en jóvenes y adultos. En la vida hay muchos otros desafíos como la falta de empleo y otros reveses de nuestros planes. Hablo de las dolencias terrenales que no son causadas por nuestros pecados. Algunas personas nacen con discapacidades físicas o mentales que les ocasionan sufrimientos y dificultades a ellos y a quienes los aman y cuidan. Para muchos, la enfermedad de la depresión es dolorosa y los deshabilita permanentemente. Otra aflicción dolorosa es la condición de no estar casado. Aquellos que se encuentran en esta situación deben recordar que nuestro Salvador también sufrió este tipo de dolores y que, por medio de su expiación, Él nos brinda la fuerza para soportarlos. Pocas discapacidades son más agobiantes para nuestra vida temporal o espiritual que las adicciones. Es probable que algunas de ellas, como la adicción a la pornografía o a las drogas, hayan sido causadas por conductas pecaminosas. Aunque la persona se haya arrepentido de tal conducta, puede que la adicción permanezca. Esa cadena incapacitante también puede ser aliviada mediante la fortaleza firme que brinda el Salvador. Y lo mismo sucede con el gran desafío que experimentan aquellos enviados a la cárcel por delitos cometidos. En una carta reciente se testifica de la fuerza que se puede recibir aún en esas circunstancias. Y cito: «Sé que nuestro Salvador camina por estos pasillos, y a menudo he sentido el amor de Cristo dentro de las paredes de esta cárcel». Me encanta el testimonio de nuestra poetisa y amiga Emma Lou Thain. En palabras que ahora cantamos en un himno, ella escribió: «¿Dónde hallo solaz? ¿Dónde el alivio? Cuando mi llanto nadie puede calmar. Cuando muy triste estoy o enojado y me aparto. Cuando la pena es tal que languidezco, cuando las causas busco de mi dolor. ¿Dónde hallo a un ser que me consuele? ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor. ¿Quién puede comprender? Él, solo el único. ¿Quién puede ser socorrido y fortalecido por medio de la expiación de Jesucristo? Alma enseñó que el Salvador tomaría sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y socorrería a los de su pueblo. Alma pregunta, o tal vez nosotros podemos preguntar a las palabras de Alma, ¿quiénes son su pueblo en esta promesa? ¿Son todos los seres mortales? ¿Todos los que disfrutan de la realidad de la resurrección mediante la expiación? ¿O son solo aquellos siervos electos que reúnen los requisitos mediante ordenanzas y convenios? En las Escrituras, la palabra pueblo tiene muchos significados. El significado más apropiado respecto a la enseñanza de que el Salvador socorrerá a los de su pueblo es el que Alma empleó cuando más adelante enseñó que Dios se acuerda de todo el pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Lo mismo quisieron decir los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús, nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Debido a su experiencia expiatoria en la vida terrenal, el Salvador puede consolar, sanar y fortalecer a todos, hombres y mujeres de todas partes. Pero creo que lo hace solamente con aquellos que lo busquen y pidan su ayuda. El apóstol Santiago enseñó: «Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará».
nos hacemos merecedores de esa bendición si creemos en Él y oramos para pedir su ayuda. Hay millones de personas temerosas de Dios que oran a Él para que las libre de sus aflicciones. El Salvador ha revelado que Él descendió debajo de todo, como enseñó el elder Neil Maxwell, y lo cito: habiendo descendido debajo de todo, Él comprende perfecta y personalmente la gama completa de los sufrimientos humanos. Podríamos decir entonces que habiendo descendido debajo de todo, Él está en una posición perfecta para levantarnos y darnos la fuerza que necesitamos para soportar nuestras aflicciones. Solo tenemos que pedir. Muchas veces, en la revelación moderna, el Señor declara: por consiguiente, si me pedís, recibiréis, y si llamáis, se os abrirá. En efecto, debido a su amor cabal, nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo escuchan y contestan apropiadamente las oraciones de todos los que los busquen con fe. Como escribió el apóstol Pablo, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sé que estas cosas son verdaderas. La expiación del Salvador hace más que garantizarnos la inmortalidad mediante una resurrección universal y brindarnos la oportunidad de ser limpios del pecado por medio del arrepentimiento y del bautismo. Su expiación también brinda la oportunidad de acudir a Él, quien ha sufrido todas las dolencias de la vida terrenal, para darnos la fuerza a fin de sobrellevar las cargas de esta vida. Él conoce nuestras angustias y desea ayudarnos. Así como el buen samaritano, cada vez que nos encuentra lastimados a la orilla del camino, Él venda nuestras heridas y nos cuida. El poder sanador y fortalecedor de Jesucristo y de su expiación es para todos los hombres que la pidamos. De ello testifico. Y también testifico de nuestro Salvador, que hace todo esto posible. Un día todas esas cargas de la vida terrenal se acabarán y ya no habrá más dolor. Ruego que todos entendamos la esperanza y la fortaleza que brinda la expiación del Salvador, la promesa de la inmortalidad, la oportunidad de la vida eterna y la fortaleza sustentadora que podemos recibir si tan solo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Basado en los versículos y el mensaje que escuchamos hace unos momentos, medite a continuación. ¿Cómo influye el sufrimiento de Cristo en mi vida? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué otras preguntas tengo concernientes a la expiación y su efecto en mi vida? Medite nuevamente. Aprender sobre lo que ocurrió en Getsemaní puede ser de interés saber que dicho jardín era un huerto de olivos, que contaba también con una prensa, es decir, molino, para triturar las aceitunas y extraer su aceite, el cual se usaba para iluminar, así como con fines alimenticios y medicinales. Medite a continuación. ¿De qué modo el proceso de extraer el aceite de oliva puede simbolizar lo que el Salvador hizo por nosotros en Getsemaní? Medite brevemente. Usted podría obtener algunas ideas adicionales al estudiar el mensaje Permaneced en mi amor, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual escucharemos a continuación. La Biblia nos dice que Dios es amor. Él es la personificación perfecta del amor.
y nosotros dependemos en gran medida del alcance universal y de la constancia de ese amor. Como lo ha expresado el presidente Thomas S. Monson, el amor de Dios está allí, ya sea que sientan que merezcan amor o no, simplemente siempre está allí. Se puede hablar del amor divino y describirlo de varias maneras. Uno de los términos que oímos a menudo hoy en día es que el amor de Dios es incondicional. Si bien en un sentido eso es verdad, el término incondicional no aparece en ninguna parte de las Escrituras. En cambio, las Escrituras describen su amor como grande y maravilloso amor, perfecto amor, amor que redime y amor eterno. Estas expresiones son mejores porque la palabra incondicional puede transmitir ideas incorrectas acerca del amor divino, tales como que Dios lo tolera y excusa todo lo que hagamos porque su amor es incondicional, o que Dios no exige nada de nosotros porque su amor es incondicional, o que todos son salvos en el reino celestial de Dios porque su amor es incondicional. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre, pero lo que signifique para cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados por ella. Para recibir su gracia debemos tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos, que incluye arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y permanecer en la senda de la obediencia. Dios siempre nos amará, pero Él no puede salvarnos en nuestros pecados. Recuerden las palabras de Amalek a Sestrom, de que el Salvador no salvaría a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados, debido a que con el pecado somos impuros y que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo, ni morar en la presencia de Dios. Y Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Del Libro de Mormón aprendemos que el propósito del sufrimiento de Cristo, que es la manifestación suprema de su amor, era poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. El arrepentimiento es el don que Él nos concede, por el cual pagó un altísimo precio. Algunas personas argumentarán que Dios bendice a todos por igual, citando por ejemplo la declaración de Jesús en el Sermón del Monte. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Efectivamente, Dios hace llover sobre todos sus hijos todas las bendiciones que Él puede dar, todas las bendiciones que el amor, la ley y la justicia le permitan dar. Y Él nos manda que seamos igual de generosos. Sin embargo, las bendiciones mayores de Dios están condicionadas por la obediencia. El presidente Russell M. Nelson explicó, el resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos, y no es algo a lo que tenemos derecho siendo indignos. Los pecadores no pueden someter la voluntad de Él a la de ellos y obligarle a que les bendiga estando en pecado. Si desean disfrutar de cada flor de su hermoso ramo, deben arrepentirse. Más allá de declarar sin culpa y sin mancha a quien se arrepienta, con la promesa de ser enaltecido en el postrer día, hay un segundo aspecto fundamental que viene por permanecer en el amor de Dios.
El permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es. Como ha declarado el presidente Dieter F. Uchtdorf, la gracia de Dios no nos restaura simplemente en nuestro estado de inocencia anterior. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad. Significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Significa amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Para que nuestro Padre Celestial pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser, Él nos suplica que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu y nos despojemos del hombre natural y nos hagamos santos por la expiación de Cristo el Señor. Y nos volvamos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El líder Dallin Achiox explicó lo siguiente: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. La historia de Helen Keller es una especie de parábola que da a entender la forma en que el amor divino puede transformar una alma que está dispuesta. Helen nació en el estado de Alabama, Estados Unidos, en 1880. Cuando apenas tenía 19 meses, contrajo una enfermedad que no estaba diagnosticada, quedándose sorda y ciega. Ella era extremadamente inteligente y sentía frustración tratando de entender y buscarle sentido a las cosas a su alrededor. Cuando Helen percibió los movimientos de los labios de los miembros de su familia y comprendió que usaban la boca para hablar, se enfureció porque no podía seguir la conversación. A los 6 años, la necesidad de comunicarse que sentía Helen y su frustración se intensificaron a tal grado que sufría arrebatos de ira cada día y en ocasiones a cada hora. Los padres de Helen contrataron a una maestra para su hija, una mujer llamada Anne Sullivan. Así como tenemos en Jesucristo a alguien que comprende nuestras flaquezas, Anne Sullivan había sufrido sus propias duras adversidades, por lo que entendía las dolencias de Helen. A la edad de 5 años, Anne contrajo una enfermedad que le produjo dolorosas cicatrizaciones en la córnea que la dejaron prácticamente ciega. Por causa de su tenaz empeño, Anne logró ingresar en el Instituto Perkins para personas ciegas y de visión reducida, donde se destacó y logró su formación. Tras una operación quirúrgica, mejoró su visión, de modo que podía leer textos impresos. Cuando el padre de Helen Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins para obtener una maestra para su hija, Anne fue seleccionada. Al principio no fue una experiencia agradable. Helen golpeaba, pellizcaba y pateaba a su maestra y hasta le quebró un diente. Finalmente, Anne tomó el control de la situación al mudarse junto con Helen a una pequeña cabaña en la finca de los Keller. Teniendo paciencia y una constancia firme, finalmente se ganó el corazón y la confianza de la niña. De la misma manera, cuando en lugar de resistirnos llegamos a confiar en nuestro Divino Maestro, Él puede trabajar con nosotros para iluminarnos y elevarnos a una nueva realidad. Para ayudar a Helen a aprender palabras, Anne deletreaba con su dedo en la palma de la mano de Helen los nombres de objetos familiares. Helen disfrutaba con este juego de dedos, pero no lo entendía, hasta el momento famoso en que Anne le deletreó la palabra A-G-U-A, mientras vertía agua en la mano de Helen. Helen escribió posteriormente: repentinamente sentí una conciencia nebulosa como de algo olvidado, y de alguna manera el misterio del lenguaje me fue revelado. Supe que A-G-U-A significaba ese algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esa palabra viviente despertó mi alma,
le dio luz, esperanza, gozo y la liberó. Todo tenía un nombre y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. Mientras regresábamos a la casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Al llegar a la edad adulta, Helen Keller llegó a ser conocida por su amor por la lengua, su habilidad como escritora y su elocuencia como oradora. Una película que representa la vida de Helen Keller muestra que sus padres se dan por satisfechos con la labor de Anne Sullivan tras haber domesticado a su hija salvaje, al grado de que Helen ya podía sentarse educadamente a cenar, comer con normalidad y doblar su servilleta al final de la comida. Pero Anne sabía que Helen era capaz de mucho, mucho más y que tenía mucho que aportar. Asimismo, tal vez nosotros también nos sintamos bastante contentos con lo que hemos hecho en nuestra vida y que sencillamente somos lo que somos, mientras que nuestro Salvador comprende el potencial glorioso que nosotros apenas vemos por espejo oscuramente. Cada uno de nosotros puede experimentar el éxtasis del potencial divino desplegándose en nosotros, al igual que el gozo que sintió Helen Keller cuando las palabras cobraron vida, comunicando luz a su alma y liberándola. Cada uno de nosotros puede amar y servir a Dios y tener el poder de bendecir a nuestros semejantes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para poder expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual, sus sufrimientos causaron que Él, aun Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Su agonía en Getsemaní y en la cruz fue más de lo que podía soportar cualquier ser mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros, Él perseveró, y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní, el lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de olivo en los tiempos del Salvador se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante era colocada en unas cestas suaves tejidas holgadamente que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el primer aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión, colocando una viga grande, un tronco encima de las cestas apiladas, para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear la máxima presión. Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como me imagino que la aflicción se tornó aún más grande, él rogó por segunda vez pidiendo alivio, y finalmente, quizás en el clímax de su sufrimiento, una tercera vez. Él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha, hasta la última gota. Esto lo hizo Él para redimirnos a ustedes y a mí. Qué preciado don es el amor divino. De seguro Dios llora por cualquiera que rechace esto. ¿No vas a amarlo a Él quien primero te amó a ti? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a ser amigo de Él quien dio su vida por sus amigos? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No vas a permanecer en su amor y recibir todo lo que Él amorosamente te ofrece? Entonces guarda sus mandamientos. Ruego que permanezcamos plenamente en su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Continuación se leerá en Mateo, capítulo 26, los versículos del 36 al 46, que dicen lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, mientras voy allí y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí ha llegado el que me entrega». Para finalizar este bloque de lectura, a continuación se leerá en Marcos, capítulo 14, los versículos del 32 al 42, que dicen lo siguiente. Y llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Y llevó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Y otra vez fue y oró, y dijo las mismas palabras. Y al volver, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca». Como subtítulo, El reino del Salvador no es de este mundo. Esto es correspondiente a Juan, capítulo 18, los versículos del 28 al 38, que dice lo siguiente. Y llevaron a Jesús desde Caifás hasta el pretorio, y era muy de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, «¿Qué acusación traéis contra este hombre?» Respondieron y le dijeron, «Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Entonces Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Y los judíos le dijeron,
A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Como líder político, Poncio Pilato estaba familiarizado con el poder y con los reinos de este mundo. Mas Jesús hablaba de una clase de reino muy diferente. Al pensar en lo que ha leído sobre la vida del Salvador, medite a continuación. ¿Qué señales nota usted de que el reino del Salvador no es de este mundo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante para usted saber eso? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué más le llama la atención a usted de las palabras que Jesús le dijo a Poncio Pilato en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 25. Lucas, capítulo 22. Juan, capítulo 18. Lección asignada del 12 al 18 de junio de 2023, titulado No se haga mi voluntad, sino la tuya.